Hola, buenas tardes. Estamos aquí muy contentos y muy contentas de poder dar inicio a este ciclo de charlas que surge desde la Comisión del Colegio de Sociólogas y de Sociólogos de acá de Chile. Y hoy día estamos súper contentos porque tenemos a una gran invitada. Me quise guardar estas palabras para poder decírtelas ahora, que es un honor, Selene, que estés aquí con nosotros. Em, En el marco también de una serie de charlas que nosotros estamos haciendo, que nos propusimos como objetivo de comisión, eh, que son sobre género, feminismos, masculinidades, diversidades y disidencias sexuales, entre otros temas que tengan que ver con la temática de poder como también ir cambiando un poco nuestros paradigmas en nuestras relaciones también en la sociedad. Entonces, aquí presentamos a Selene, que es una gran invitada. Nosotros, como insisto, porque en realidad nosotros en la sociología hemos tenido una historia bastante marcada por la enseñanza de muchos clásicos que particularmente fueron hombres. Nosotros como Comisión de Género en principio quisimos decir, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Y aquí nos encontramos también con Selene, que tiene un primer como acercamiento a esta historia de poder empezar a desmitificar un poco a los clásicos. Y Selene Aldana es mexicana, es una socióloga y doctora en ciencias políticas y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de la carrera adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la misma facultad. Ella imparte asignaturas de Sociología Comprensiva y Sociología de las Relaciones y también es profesora y tutora en el programa de Maestría y Trabajo Social de la UNAM y da los cursos de Violencia Social y Simbólica y Construcción de Sujetos Sociales y es responsable además del proyecto de investigación PAPIME, la participación femenina en la sociología interpretativa y funcionalista. Nosotros aquí, bueno, vamos a escucharte, Selene, porque igual nos interesa mucho escucharte y como qué surgió a partir de este texto también que tú describes, que se pregunta también qué pasó con las mujeres. Y vamos a escucharte y después vamos a dar inicio a preguntas para que podamos ir interactuando un poco contigo y que nos puedas ir comentando un poco más. Así que, Selene, un agrado que estés aquí con nosotras y te Ah, doy el paso. muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todas, todos quienes estén conectados acá y quienes vean la transmisión o nos vean después. Muchas Sí, gracias por ver y pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy emocionada y honrada. Y pues sí, efectivamente vamos a hablar, pues vamos a hacer una serie de reflexiones que quedan englobadas bajo este título que ya anunciaba Gabriela, Sociología y dónde están las mujeres, ¿no? Entonces voy a permitir. disculpa, Selena, es que te va a dar un saludo parte del directorio del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, antes que nos des tu charla. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Selene, especialmente a ti, un muy cariñoso saludo desde Chile y a nombre de la directiva del Colegio de Sociólogos de Chile, del cual soy su segundo vicepresidente, darte un millón de gracias por tu disposición a participar con esta actividad tan importante de nuestra Comisión de Género. Así que nada, un abrazo y éxito en tu charla que voy a escuchar con atención. Gracias. Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, y pues una vez más, muchas gracias por la bienvenida tan calurosa y por la invitación. Y pues para mí es un honor. Entonces voy a ir compartiendo pantalla. Ahí me dicen si se ve. Sí, se ve, al menos yo Gracias. lo veo. Muchas gracias. Va. Em, bueno.
Entonces, vamos a platicar de esto, ¿no? Sociología y dónde están las mujeres. Bueno, pues de entrada, por supuesto, ya ha habido muchas personas antes que han hecho este cuestionamiento y tengo por acá a Luz Gabriela Arango, que es una socióloga, fue una socióloga colombiana fallecida hace unos pocos años, que tiene un artículo llamado, el título es una pregunta, ¿tiene sexo la sociología? Y en ese artículo, Luz Gabriela Arango afirmaba, la sociología es probablemente una de las ciencias sociales que proyecta una imagen más masculina. Y bueno, pues no solo lo ha planteado Luz Gabriela Arango, sino que se ha planteado también incluso desde otro tipo de subjetividades. Por ejemplo, David Frisby, que es un estudioso de George Simmel, ya hablaba de la Santísima Trinidad sociológica, ¿no? Para referirse a quienes solemos reconocer en la sociología como los innegables padres fundadores, ¿no? Y así nos lo transmiten, así nos lo enseñan, e incluso es una parte muy importante de nuestra identidad disciplinar, esto de los padres fundadores, y es una cosa que pues no sé, nos enseñan a que sintamos como que orgullo al respecto, ¿no? Y entonces David Frisby, refiriendo a eso satíricamente, habla de la Santísima Trinidad sociológica. Y él con esta expresión no está denunciando en realidad la borradura, no estaba denunciando la borradura de las mujeres, sino la borradura de George Simmel, que fue un sociólogo alemán que vivió pues en los márgenes de la academia en su época, principalmente por su origen judío, ¿no? Y entonces, pero esa misma reflexión crítica que contiene esta categoría de la Santísima Trinidad sociológica, pues nos sirve para jalarla a pensar lo cerrado, lo estrecho, que es esa definición hegemónica que hacemos de quienes fundaron nuestra disciplina, ¿no? Y pues acá ponemos este meme donde están Durkheim, Marx y Weber tomándose un trago en una cantina, platicando entre ellos y validándose entre ellos y diciéndose, está buenísima tu teoría, platícanosla de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, este círculo muy, muy cerrado que se valida a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, quería arrancar con esto para ver que, pues de entrada estamos en este panorama, ¿no? Una disciplina que, como nos dice Luz Gabriela Arango, tiene esta proyección bastante masculina, ¿no? Y bueno, vamos a explorar un poco primero por qué podríamos afirmar que la sociología proyecta esta imagen masculinizada, ¿no? O se basa en una serie de representaciones masculinas. Bueno, es parte fundamental pues de la sociología dominante esta insistencia en narrar la historia de la disciplina en términos de nuestros padres fundadores, ¿no? Y bueno, yo siempre, a mí me gusta la reflexión de que me encuentro como muchos paralelismos con cómo nos narran la historia de nuestros países en América Latina, muchas veces buscando precisamente esos padres fundadores, ¿no? Y bueno, entonces encuentro ahí como muchos paralelismos con pues con los nacionalismos, ¿no? Y esta forma de contarnos la historia de la sociología basada en padres fundadores. Y además estos padres fundadores, pues nos son presentados como grandes personajes heroicos, solitarios y paternales, entonces en una forma de narrarnos la historia de la sociología que es bastante asociológica, ¿no? Como si la historia se forjara por personajes individuales, ¿no? Extraordinarios y no por procesos sociales. Y entonces, y bueno, como parte de esta pauta narrativa dominante de buscar los padres fundadores de la disciplina, ponemos este meme, ¿no? Están en una fiesta los clásicos y le pregunta Weber a Durkheim, ¿estás disfrutando la fiesta? Y le contesta Durkheim, sí, pero ¿dónde están todas las chicas, no? El propio Durkheim se extraña, ¿no? De que hay puros hombres.
Le contesta Max Weber, somos académicos del siglo XIX, creemos que las mujeres en general no son importantes. Ah, cierto, más champaña, por favor, ¿no? Pues la aburridota que se estarán dando nomás entre ellos, ¿no? Entonces, y no es que en Selene, el... Selene, es que no están mostrándose Ah, no está corriendo. sí, porfa, las imágenes, porque está buenísimo el relato. Entonces. Dejo de compartir entonces, a ver. Ahí ya dejé de compartir, no. Ah, ay, permítanme. A ver, vuelvo a compartir. Y a ver si jala. Ahí está corriendo, ahí hay una lámina que empieza con insistencia. ¿Y si pudieras ponerlos en pantalla completa? No sé si es posible. Es que yo lo estoy viendo en pantalla completa. A ver, entonces voy a volver a dejar de compartir. Como presentación, porque nosotros lo vemos como desde el mismo Power. Ahí ya está como presentación. No, aún no. Pero por lo menos ya está en la página que corresponde igual también. A lo que nos estabas hablando. Sí, es que yo lo tengo en presentación grande, no sé por qué no se está compartiendo así. Ay, pues una disculpa. Entonces, pero estamos viendo ahorita una que dice insistencia. Sí. Bueno, perdón, no sé por qué, yo lo tengo en pantalla grande. Bueno, entonces, acá, ¿no? El meme que decía, bueno, que en referencia a esta forma de narrar la historia de la disciplina donde solo figuran hombres, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la narración dominante que se ha hecho de la historia de nuestra disciplina ha incluido esta borradura de las mujeres del registro de la historia disciplinar, ¿no? Y hablamos de borradura de las mujeres, como han hecho un par de sociólogas estadounidenses que son pioneras en los estudios sobre la recuperación de las clásicas, Patricia Lengerman y Gillian Niebruch, y ellas nos hablan o desarrollan este concepto de borradura, ¿no? Y nos plantean, no es invisibilización, no es marginación, porque en su época, en el momento, sí hubo pensadoras que fueron muy reconocidas, incluso por estos que reconocemos como los padres fundadores de nuestra disciplina. Entonces sí hubo en la época sociólogas relevantes y que gozaban de reconocimiento, y es en realidad en el curso del siglo XX, en el curso de la escritura de la historia dominante de la sociología, pues que entonces van siendo borradas, ¿no? Las mujeres, sacadas del registro. Y entonces nos habla, por ejemplo, Raquel Huereca, una socióloga mexicana, nos dice que la sociología dominante es una sociología cíclope por su androcentrismo, ¿no? Y entonces, bueno, como sabemos, sí, el cíclope es una figura de la mitología griega. Es pues un señor muy imponente, muy iracundo, muy violento, poderoso, pero con un solo ojo, ¿no? Y entonces el único ojo que tiene la sociología dominante es el ojo de la mirada masculina, y además no de una mirada masculina cualquiera, sino generalmente de la mirada de los hombres euroblancos burgueses, ¿no? Entonces esa es la mirada que ha puesto en el centro la sociología dominante, ¿no? Y por eso esta denuncia de hemos hecho una sociología cíclope, ¿no? Por su androcentrismo. Ahí corrió a un cartel que dice, ¿y dónde están las sociólogas? No, seguimos con la página de insistencia en narrar.
Ay, no sé por qué no está jalando. Creo que voy a tener que ir dejando de compartir y volviendo a compartir en cada una. Ahí corre, ahí va cambiando las láminas. Sí, ahí se ve, pero no se ve en modo de presentación, sí, pero se ve la lámina. ¿Y si van cambiando? ¿La estás moviendo? ¿Estás cambiando? Ahí las voy moviendo, por ejemplo. No, no va cambiando en la pantalla aquí. Mm. Bueno, entonces, pues una disculpa, pero voy a tener que echármelo, ay, pues creo que sin dejar de compartir definitivamente. A ver, voy a hacer un último intento. De todas maneras, hasta dónde vamos está súper interesante, Selene, todo lo que estás diciendo. A ver, vamos. Sobre todo la figura del cíclope. Sí. Ahí se ve un cartel que dice, ¿y dónde están las sociólogas? Sí. Sí. Ok, va. ¿Qué hay de la socióloga? Sí. Bueno, entonces, entonces, ¿dónde están las sociólogas, no? Que ese es el punto de nuestra plática. Y bueno, acá yo les quise incluir este cartel de una actividad que se hizo en la Universidad Nacional de Colombia a principios de este año, donde, bueno, el llamado era ir a hacer un mural, que en efecto se está haciendo en la Universidad Nacional de Colombia, y esta es esta era la convocatoria, ¿no? ¿Y dónde están las sociólogas? Y entonces, pues acá está dibujo de una socióloga borrándose, ¿no? Entonces la propuesta es, pues vamos a literalmente a retrasarlas, ¿no? En los espacios universitarios. Bueno, y entonces, ¿y dónde están? ¿Y qué hay de las sociólogas? Pues fueron borradas. Ahí cambió mi lámina a una que está ahí, imágenes de las clásicas. Sí. Va. ¿Y qué hay de las sociólogas? Pues fueron borradas, ¿no? Y bueno, aquí algunas de quienes pues sabemos que fueron, por ejemplo, Harriet Martineau, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Marianne Schnitger, que sabemos que fueron parte de ese entorno, de ese ambiente de la fundación de la sociología, y sin embargo, sabemos poco de ellas, ¿no? Estudiamos poco de ellas en el currículum, los planes de estudio oficiales de sociología. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron borradas las mujeres, las sociólogas, en esta narrativa dominante de la historia de la sociología? Pues nos dicen Patricia Lengerman y Gillian Niebruch que fueron borradas por una política de género y por una política de conocimiento, ¿no? Por una política de género, y con esto se refieren a que las relaciones entre sociólogas y sociólogos, ya sean relaciones cara a cara entre contemporáneos o entre predecesores, están atravesadas por la misma asimetría y desigualdad que caracterizan las relaciones sociales extraacadémicas, incluyendo las desigualdades de género, ¿no? Esto es, quienes somos sociólogos o sociólogas, antes de hacernos sociólogos o sociólogas, fuimos ya socializados de la manera que se socialicen nuestras sociedades, ¿no? Y entonces cuando ya somos sociólogos y sociólogos, seguimos jalando una serie de prejuicios, una serie de elementos que hemos internalizado en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y entonces tendemos a reproducir en nuestras relaciones entre sociólogos y sociólogas las mismas asimetrías y desigualdades que están presentes en la vida extraacadémica, incluyendo las desigualdades de género. Entonces, por eso plantean estas autoras, cuando nos relacionamos con las sociólogas de nuestra generación o del pasado, lo hacemos con esta tendencia a la desacreditación. Y por otro lado, también nos hablan estas autoras de una política de conocimiento. Esto es, se refieren a que hay un debate desde el periodo fundacional
de la sociología entre las alternativas, por un lado, la objetividad y por otro lado, una sociología comprometida, ¿no? Esto es, en la época fundacional de la sociología se da este debate entre quienes plantean que la sociología debe ser una ciencia neutral, imparcial, objetiva, y quienes plantean que la sociología debe tener un compromiso social. Y como tendencia dominante se impuso la alternativa de la objetividad y el cientificismo, que deslegitimaba la sociología comprometida, crítica y militante, que eran precisamente características que ha tenido la sociología hecha por mujeres, ¿no? Una sociología con un talante más bien comprometido y crítico. Entonces, al quedar legitimada la sociología como una disciplina objetiva, pues queda deslegitimada esas características de la escritura de mujeres. Perdón, creo que ¿alguien quería hablar? Ok. Bueno, y en América Latina, ¿qué pasó? En América Latina, pues la generación de institucionalización, de la institucionalización de la disciplina ocurre más o menos durante las décadas de 1940 y 1950, ¿no? Esto en varios países de América Latina. Y en ese proceso de institucionalización de la disciplina en América Latina, la tendencia dominante fue eso que se llamó la sociología científica, ¿no? Y la sociología científica queda en figuras muy relevantes de ese periodo de la sociología científica son, por ejemplo, en México, Lucio Mendieta y Núñez, y en Argentina, Gino Germani, ¿no? Por ejemplo, estas figuras como muy emblemáticas de esa primera generación profesional de la sociología que tiene este sello de esto que llamaban la sociología científica. Y esa sociología científica se define como en contraposición al ensayismo latinoamericano, ¿no? Que había sido como que la producción, como se había caracterizado la producción del pensamiento social latinoamericano de las generaciones previas. En esta representación, ¿no? De cómo se establece la sociología institucional en muchos países de América Latina, la sociología científica se supone cumple los criterios positivistas de neutralidad valorativa, formalismo, especialización, rigurosidad, seriedad, precisión y refinamiento de los procedimientos de la investigación con técnicas de análisis numérico asociados a lo masculino. Y en cambio queda clasificado como del lado de la no sociología, trabajos ensayísticos de carácter más interdisciplinario, o también el trabajo periodístico, la poesía, autobiografías y expresiones de la cultura popular, ¿no? Todos estos que se han llamado géneros no canónicos, en los que precisamente habían destacado más escritoras mujeres, ¿no? Y entonces, al quedar definido como esos géneros no canónicos, como la no sociología, pues la escritura de las mujeres queda en los límites, ¿no? En los bordes de lo que va a ser definido como la sociología. Y entonces se ha dado una borradura de las mujeres en nuestros planes de estudio de sociología, ¿no? En los planes de estudio de muchas partes del mundo, pero también en los planes de estudio de la disciplina en América Latina, se ha dado esta realidad de una borradura de las aportaciones de las mujeres. Pero ahí estamos viendo una lámina que tiene una imagen de compañeras con paliacates verdes. ¿Puedes ponerla? Sí, puedes ponerla, compartirla de nuevo, porque se nos pierde un poco cuando... Ahí vemos una lámina que empieza con pero. Sí, pero. Sí, ok, va.
Bueno, y entonces, bueno, pero, ¿no? Acá puse esta imagen, pues de las luchas recientes, de las movilizaciones recientes de los movimientos de mujeres en América Latina, por un lado, y al lado esta imagen de que dice nunca más una sociología sin nosotras. Y lo quise poner en una misma lámina porque ambas reivindicaciones, ambas luchas son una misma, ¿no? Esto es, en América Latina, a raíz de la última fase de efervescencia del movimiento de mujeres y movimientos feministas en nuestra región, eso también ha avivado al interior de la sociología una serie de exigencias por una reconstrucción de nuestra disciplina, ¿no? Una reconstrucción de nuestra disciplina en términos feministas que revierta esa borradura, ¿no? Que se ha vivido durante generaciones. Entonces, yo encuentro que la inclusión de mujeres al canon sociológico, que esa es una de las reivindicaciones centrales de esta reconstrucción feminista de nuestra disciplina, la inclusión de estas mujeres borradas, bueno, encuentro que este ejercicio trae consigo tres efectos. Un efecto epistemológico, otro efecto en los contenidos del canon y finalmente un efecto en la historia de la disciplina. Un efecto epistemológico porque incluir mujeres al canon sociológico aporta recursos para cuestionar el supuesto carácter neutral y universal de la teorización sociológica. Porque como hemos planteado, una característica de la escritura de las sociólogas clásicas es más bien esta decantación por la opción de una sociología comprometida, ¿no? Entonces, al incluirlas al canon sociológico, encontramos nuevos recursos para cuestionar ese supuesto carácter neutral y universal de la teorización sociológica. Por otro lado, percibimos que la inclusión de mujeres borradas al canon tiene un efecto, pues, en los contenidos mismos del canon, ¿no? Esto es, esta inclusión de las mujeres borradas no es un ejercicio de cubrir cuotas de género, ¿no? Tampoco es un ejercicio meramente de sumar o de restar, sino de reconsiderar críticamente las premisas dominantes de la disciplina y de reconstruir el canon disciplinar desde una perspectiva feminista que recupere y visibilice las aportaciones femeninas, dé cuenta de su particularidad y las valorice, ¿no? Esto es, la diversidad de experiencias de vida de las mujeres hacen aportaciones particulares al canon de la sociología. Complementan, enriquecen, complejizan y transforman el diagnóstico crítico de la modernidad trazado por la generación fundadora. Entonces, se reconfigura la historia de la disciplina, al estudiar a las mujeres borradas, se reconfigura la historia de la disciplina, se abren nuevas coordenadas de debates y aparecen nuevos elementos para los viejos debates. Y esto es así porque decimos que no es un ejercicio nada más de sumar a nuevos autores que no conocíamos, pero que ahora casualmente son mujeres, sino que la inclusión de estas autoras borradas implica una reconstrucción crítica de nuestra disciplina, porque encontramos que en esas autoras hay una sociología hecha en una voz diferente, nos dicen Patricia Lengerman y Gillian Niebruck, ¿no? Que estas autoras tienen una voz particular que es irreductible a los planteamientos de los clásicos varones. Porque en ellas encontramos una sociología más localizada y específica que universal y generalizada. Una sociología más bien crítica y comprometida que abstracta y neutral. Más bien accesible que encriptada, ¿no? Y aquí creo que el ejemplo más maravilloso que yo he encontrado es Harriet Martineau, quien se considera quizás sería la primera socióloga, y ella hace una serie de dibujos
una serie de, digamos, como monos, como caricaturas, para enseñarle a los niños y niñas la economía política, ¿no? Entonces ella plantea, esto pues no son ciencias ocultas, la economía política, los fundamentos de la economía política pueden ser entendidos por un niño o una niña, y entonces hace este formato como accesible a las infancias, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo que se me hace maravilloso de una sociología accesible, que le habla un público que va más allá de los sociólogos profesionales. Y entonces esa sociología hecha en una voz diferente a menudo se encuentra en ámbitos extraacadémicos como la militancia política, el periodismo, el trabajo comunitario o la organización feminista. Y es una sociología preocupada por principios éticos como la justicia y el bienestar social. Y finalmente encontramos también que hay, al incluir a las mujeres, a las sociólogas borradas, hay también un efecto para la historia de la disciplina, porque entonces, con esta inclusión, rompemos con la ficción de que la sociología nació como una actividad y un saber de hombres en los que recientemente se ha permitido a las mujeres participar, ¿no? Entonces, contamos con elementos suficientes para hacer una historia compensatoria, ¿no? Y acá recuperamos esta categoría hermosa de Her Story, ¿no? Si la historia dominante es la His Story, ¿no? La historia de ellos, la historia de los vencedores, o sea, la historia de los hombres euroblancos burgueses, pues ahora nosotras queremos reconstruir una Her Story, ¿no? Una historia, la historia de ellas, esto es, de la experiencia de vida de las mujeres. Esto es, la exigencia es por una historia compensatoria que restituya a las mujeres a la memoria de la sociología, ¿no? Y acá, parafraseando a John Scott, decimos es que una nueva historia de las mujeres en la sociología es una nueva historia de la sociología. Y entonces, pues, ¿qué hacer, no? Encontramos 3 claves para la reconstrucción feminista de la historia de la disciplina. Una primera clave, despatriarcalizar la pauta narrativa de construcción de la memoria sociológica, ¿no? Esto es, pues ya dejar de buscar padres fundadores, ¿no? Dejar de buscar grandes héroes solitarios, y tampoco se trata de buscar ahora madres de la sociología, ¿no? Porque también se trata de romper con esta representación binaria, ¿no? De la familia burguesa hegemónica, donde hay un papá que es el proveedor y una mamá que hace país de manzana, ¿no? Queremos romper también con esa representación y romper también con esta idea de que al final de cuentas los roles de las mujeres tienen que ver siempre con la maternidad, ¿no? Entonces, despatriarcalizar la pauta narrativa de construcción de la memoria sociológica se refiere a dar el giro a esta mirada androcéntrica que ha sido la dominante y en cambio atravesar al hacer sociológico la pregunta crítica del feminismo, que es ¿y qué hay de las mujeres? ¿No? Pero no basta, ¿no? Con esa pregunta de ¿y qué hay de las mujeres? O más bien, esa pregunta todavía se desdobla en muchas otras preguntas, ¿no? Que esa ha sido una de las enseñanzas del feminismo interseccional, ¿no? Que no existe la mujer universal, entonces hay que preguntarnos también siempre ¿cuáles mujeres? ¿No? E incluso preguntarnos ¿y quién tiene el poder? Porque también entre mujeres hay relaciones de poder, ¿no? Entonces, esta pregunta de ¿y qué hay de las mujeres? Todavía la tenemos que problematizar, complejizar y desdoblar, y se desdobla a su vez en muchas otras preguntas como ¿y dónde están las mujeres latinoamericanas? ¿No? Paradójicamente, ¿no? Leemos tan poco a veces de sociología hecha desde América Latina y nos estudia y nos enseñan más, o al menos nos enseñan primero al pensamiento social europeo, ¿no? Entonces, esta pregunta de cuáles mujeres todavía la tenemos que desdoblar en muchas más, como ¿y dónde están las mujeres latinoamericanas? ¿Y dónde están las mujeres de los pueblos originarios? ¿Y dónde están las mujeres precarizadas?
¿Y dónde están las mujeres lesbianas? ¿Y dónde están las mujeres trans? ¿Dónde están las mujeres discapacitadas? Etcétera, ¿no? Entonces, esa como una primera clave, ¿no? Despatriarcalizar la pauta narrativa de construcción de la memoria sociológica. Una segunda clave es ampliar los sitios de búsqueda, de fundación y desarrollo de la sociología más allá de las universidades, ¿no? Esto es, si queremos encontrar siempre el pensamiento social solo en las universidades, estamos empobreciendo lo que ha sido el pensamiento social. Entonces tenemos que ampliar los sitios de búsqueda y así van a empezar a aparecer las mujeres, ¿no? Desde la época clásica de la sociología y aún antes ya había mujeres reflexionando y escribiendo, pero muchas veces en espacios no universitarios, porque como sabemos, pues de entrada, las universidades nacieron como instituciones exclusivamente para los varones, ¿no? Entonces hay esta pues brecha histórica de participación de las mujeres en los espacios universitarios. Entonces, ampliar los sitios de búsqueda de dónde está el pensamiento social y reconocer que también hay pensamiento social y teoría social valiosas en los movimientos sociales, ¿no? En la música, en el rap, en las expresiones de la cultura popular, etcétera. Ahí van a ir encontrándose, ¿no? A las sociólogas, que no solo están en el ámbito profesional. Y tercera clave para la reconstrucción feminista de la historia de nuestra disciplina, rehistorizar, ¿no? Esto es explorar y profundizar en los vínculos históricos desde las primeras fases de conformación de nuestra disciplina entre la sociología, el movimiento feminista y su pensamiento crítico. Y bueno, lo más importante, considero yo, es socializar estos avances en la investigación en los planes de estudio, ¿no? Porque creo que es un peligro el que se desarrolle este trabajo como de arqueología sociológica, de encontrar a las sociólogas borradas. Eso se puede constituir en una subdisciplina dentro de la teoría sociológica y quedarse simplemente como una subdisciplina, como una especialización más de la disciplina. Eso es un peligro, ¿no? Porque eso puede reforzar esta tendencia que estamos viviendo a la guetización de los estudios feministas, ¿no? Ya tenemos centros de estudios de género, centros de estudios feministas, pero que están como que en una esquinita, ¿no? Y eso es un gran riesgo, ¿no? Entonces, lo más importante, por eso quiero plantear acá, sería socializar esos avances en la investigación en los planes de estudio, ¿no? ¿Y cómo podemos, entonces, como qué tareas tendríamos a este respecto? Pues narrar la historia de la sociología en clave de comunidades dialógicas y no de grandes héroes solitarios, ¿no? Dejar de buscar estos grandes héroes y, en cambio, reconstruir la historia de la sociología buscando estas comunidades dialógicas, ¿no? Comunidades en las que, si bien hay estos ejercicios de diálogo, también son comunidades cruzadas por las desigualdades de poder y por las relaciones de dominación. ¿No? Aún así, son comunidades que han alumbrado al pensamiento sociológico, ¿no? Segundo punto, problematizar la exclusión femenina del canon disciplinar clásico, ¿no? No darnos por bueno ese supuesto de nuestros planes de estudio de que pues todo empieza con Saint-Simon o todo empieza con Comte, ¿no? O con Durkheim, pero siempre con figuras masculinas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la tarea fundamental de incluir autoras mujeres y feministas a todo lo largo del plan de estudios y hacerlo además desde la perspectiva crítica del feminismo, ¿no? Que tendría que ver con esto de no es solo sumar nuevos autores, pero que ahora son mujeres. Tampoco se trata de de agregar a nuestros planes de teoría sociológica una última unidad de una mujer por plan de estudios, sino esta reconstrucción crítica de nuestros planes de estudios. Y para eso, como ya decíamos, pues es muy importante reconocer la relevancia de la teoría social extrauniversitaria.
Por otro lado, también a los autores varones hay que abordarlos desde una perspectiva crítica que rastreen sus planteamientos huellas de género, coloniales y de clase. Así como abordar los planteamientos de los autores varones que tocan temas de género, ¿no? Porque muchos de los autores que estudiamos tienen, por ejemplo, exploran la condición de la familia moderna y ahí hacen reflexiones acerca de los roles de género y a veces esas reflexiones son las que menos exploramos de los autores que siempre hemos leído. Y pues finalmente, dar clases de sociología, de teoría sociológica y de sociología en general, dar clases tomándonos en serio o seguir los procesos pedagógicos tomándonos en serio los planteamientos de las pedagogías feministas, ¿no? Que nos plantean aprender por el método de hacer significativo lo vivido, sin autoritarismos. Y que nos proponen abordar las relaciones pedagógicas dando el giro de la lógica competitiva, individualista y meritocrática a la lógica del apoyo mutuo y de los cuidados recíprocos. Entonces, pues eso es lo que yo quería plantear, ¿no? Como esta perspectiva de pues ¿dónde están las mujeres? Pues fueron borradas por estas razones, pero están siendo traídas de vuelta al registro, ¿no? Estamos en esa tarea de reescribir la historia de la disciplina, rompiendo con estos mitos, ¿no? De que es una disciplina masculina y que siempre ha sido así y que eso es lo que puede llegar a ser, ¿no? Y bueno, pues yo la dejaría acá. Pues para oír sus comentarios, reflexiones, dudas o lo que sea. Y pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Selene. De verdad, es súper interesante. Yo leí tu texto y me llamó mucho la atención también cómo detrás de quizás de estas miradas un poco más masculinizadas también se pierde un poco la historia de la sexualidad también, como la historia de la cotidianidad, del día a día que se va configurando en el espacio social. Entonces a mí me parece súper interesante. Mira, nosotros acá tenemos unas preguntas que se hicieron a partir de la Escuela de Sociología que las recepcionó Matías. Y dice, si acaso, por ejemplo, esta pérdida quizás de las mujeres, me da la impresión, es en la academia y en el mundo laboral es igual, o solamente se ve en lo académico. Esa es una de las preguntas. No sé si te las digo todas o prefieres ir contestando de a poco o vamos nomás, te digo todas las preguntas y haces un todo como, ¿qué prefieres? Pues igual y podemos hacer un grupito de 3 o 5 preguntas, ¿no? Ya. Y después dice, si se puede separar los estudios de género de la disciplina en sí. Después dice, a ver, bueno, ahí hace un comentario, dice, creo que al fin y al cabo tiene una perspectiva de género. Después dice, el asunto de los estudios de género se mantienen a veces en los aspectos típicos asociados culturalmente al género femenino, familia, cuidados, la salud, entre otros. ¿Esto es una repercusión en la sociedad machista o de una disciplina que conduce a las mujeres a estudiar ciertos temas más que otros? Esas fueron como las preguntas que hicieron. Desde ese lugar. Si quieres las respondemos y después seguimos con quizás preguntas que puedan aparecer aquí con los mismos compañeros, las compañeras. Sí, muchas gracias, Gaby, muchas gracias por los comentarios. Bueno, esto de la borradura, si solo es en el mundo académico o también en el mundo laboral. Yo creo que tanto en el mundo académico como en el mundo laboral extraacadémico se sigue esta misma tendencia a esto de la brecha salarial de la que hablamos, pues tiene también su reflejo
la sociología, ¿no? Yo creo tanto tanto en el ámbito extraacadémico como en el académico, creo que esa brecha existe y que tiene que ver, por supuesto, con también una brecha en las oportunidades que se abren, ¿no? Entonces hace rato, bueno, en la mañana estuve en un seminario y nos compartió una compañera una investigación en la que, pues ahora sí que un experimento social, ¿no? En el que envían a una universidad currículums idénticos y solo cambia el nombre, ¿no? Del aspirante. En un caso se llama John, me parece, y en otro Jennifer, y que incluso el artículo se llama El problema de llamarse Jennifer. Y entonces, en todas las pruebas que hicieron, a quien le daban el trabajo, pues era a John, ¿no? Y además también se les preguntaba cuánto consideras que debería pagársele, y siempre a John le daban un salario mayor, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que ver con esto, una pensadora mexicana, Marcela Lagarde, habla de esto de el velo de la igualdad, ¿no? Nos dicen muchas instituciones las que nos hacen esta representación de que son como que instituciones sociales nobles, hay como las universidades, ¿no? Hay o como las ONGs, quizá, este velo de la igualdad en el que de entrada parecería que esas cosas no importan, ¿no? Que no existen discriminaciones por razones de género, raciales o clasistas, pero claro que existen, ¿no? Entonces, esto que decíamos de antes de hacernos sociólogos o sociólogas, ya nos hicieron personas de a pie, socializadas y socializados como se hace en nuestra sociedad, y entonces la tendencia mayoritaria es a que la sociología no desmonta eso, sino que en las relaciones entre sociólogos y sociólogas se reproduce eso, ¿no? Entonces creo que esa borradura pues se manifiesta de maneras muy diversas, pero claro que también está en el mundo profesional, ¿no? Y esa sería pues como toda otra gran beta de análisis, ¿no? Que habrá que hacer y que seguro hay ya mucho avanzado. Y luego esto se pueden estudiar, se pueden separar los estudios de género de la sociología general, es que precisamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Como si el pensamiento feminista no fuera teoría sociológica, ¿no? El pensamiento feminista, por supuesto que es teoría sociológica y que deberíamos estudiarlo en nuestros cursos de teoría sociológica. Y sin embargo están separados, ¿no? Los cursos de teoría sociológica que son, eso siempre son cursos básicos u obligatorios, dependiendo de la institución como les llame, pero son de los que se consideran cualquier sociólogo o socióloga tiene que haber leído estos autores, tiene que pasar por estos cursos, y en cambio los cursos destinados al pensamiento feminista casi siempre son optativas, ¿no? Y además no hay diálogo, ¿no? Entre ambas familias de asignaturas, que además tiene todos los paralelismos con lo que ocurre, no sé en Chile, ya me contarán, pero en México pasa muchísimo este fenómeno de que también el tronco de asignaturas de teoría sociológica es completamente separado del tronco de asignaturas de pensamiento latinoamericano. Una vez más, como si el pensamiento latinoamericano no fuera teoría sociológica, ¿no? Entonces nos decía una profesora de la UNAM, Verónica López Nájera, nos decía, la sociología de las mujeres latinoamericanas es la otredad dentro de la otredad, ¿no? O sea, si el pensamiento latinoamericano ya es la otredad respecto de la sociología hegemónica del norte global, bueno, pues aún dentro de esa otredad, las mujeres estamos en todavía una mayor subordinación, ¿no? Y eso es lo que hay que revertir en los planes de estudio,
¿no? Que el pensamiento de mujeres latinoamericanas tiene que ser parte de nuestros cursos de teoría sociológica, ¿no? Y con pues este énfasis que traté de dar del pensamiento social no está nada más en las universidades y en las facultades de ciencias sociales, ¿no? También está muchas veces en la música, está en los manifiestos políticos, está en las pancartas del 8M, ¿no? Está también en espacios extrauniversitarios, y si no lo recuperamos, pues empobrecemos a la sociología, ¿no? Y luego esto de los temas que se ha considerado como prioritarios, ¿no? De las mujeres, que efectivamente tienen que ver con la familia, los cuidados, la vida cotidiana. Y entonces creo que ahí también el tema es no solo como preguntarnos si escribimos sobre eso, porque eso es a lo que nos han relegado, sino también darnos cuenta de que a esos temas les damos una valoración menor, ¿no? Y entonces en la sociología dominante, pues pues se ha tendido a plantear que los temas más importantes están en el espacio público, ¿no? Están en los grandes temas clásicos de la sociología, como el trabajo, la explotación, y entonces efectivamente las mujeres del periodo clásico, por ejemplo, sí tocaron una serie de temas que sus compañeros varones se interesaron mucho menos, pero también ellas discutieron también sobre muchos temas compartidos con los hombres, pero desde un enfoque distinto. Por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Que es un tema crucial en toda la sociología clásica, ¿no? En todos los autores clásicos encontramos como parte de su diagnóstico de la modernidad, un diagnóstico y una crítica sobre la forma que toma el trabajo en las sociedades modernas. Y en las autoras también encontramos una reflexión sobre el trabajo, pero cómo es el trabajo femenino en el capitalismo, ¿no? Y entonces a mí se me hace un ejemplo maravilloso, por ejemplo, como Marianne Schnitger, o mejor conocida como Marianne Weber, y justo por no permitir su borradura, a mí siempre me gusta referirme a ella como Marianne Schnitger, porque escuchamos Weber y nos imaginamos al grandísimo Max Weber, ¿no? Entonces Marianne Schnitger habla también de la alienación del trabajo, pero se centra, hace el análisis sobre la alienación del trabajo para las mujeres, ¿no? Y tiene reflexiones interesantísimas como, sí, claro, las mujeres que preparan comidas deliciosas en la casa de los patrones, mientras no tienen resuelto qué van a comer sus hijas en casa, ¿no? Dice, esa es la alienación del trabajo femenino, que es distinta de la alienación del trabajo obrero que nos representa Marx, ¿no? Y no están desligados, por supuesto, ¿no? Forman parte del sistema capitalista. Pero entonces, a lo que voy es a que, si bien las sociólogas abordaron temas que fueron de escaso interés para sus compañeros hombres, pero también hay temas compartidos, pero con un enfoque particular. Y por eso esta reflexión de los planteamientos de ellas no son reductibles a lo que plantearon sus compañeros varones, ¿no? Por eso esto de, no es nada más conocer algunos autores nuevos y bueno, pues algunas van a ser mujeres. No, ahí hay un enfoque particular, no porque ser mujer sea una esencia, sino porque implica una experiencia de vida distinta, ¿no? Entonces no es por esencias, no es por nada natural, es simplemente por la posición que históricamente las mujeres hemos tomado en las relaciones jerárquicas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso implica una experiencia de vida particular y que es un ángulo de mira, ¿no? Entonces, el mundo se siente distinto de arriba que de abajo. Y también hay que explorar cómo se siente desde abajo, ¿no?
Claro que sí. Esto igual me recuerda mucho así como a esta idea como de estas formas también que como dicen, así es como que nos hubiesen borrado de toda la historia, da la impresión como que si fuéramos, como tú dices, aparte, y sin embargo como que siempre, como que, y por eso también la importancia de los planes de estudios de que sean incluidas como desde un todo, no como algo separado. Y eso me parece súper interesante. Mira, Fabiola acá una... Creo que Claudia creo que quería. Claudia también, quiero Sí, preguntar. sí, Vamos mira, a hacer Claudia primero. gracias. Sí, te agradezco mucho, Selene, porque yo creo que has apuntado a varios temas que me parece que vuelven a la palestra, ¿no? En los tiempos actuales. No solamente el tema de la teoría crítica feminista, ¿no? Como pensamiento político, ideológico, y por lo tanto como un pensamiento que es capaz de pensar, ¿no? La sociedad de otra manera distinta y hacer la crítica fundamental por supuesto, al patriarcado y por eso, y también en sí mismo al sistema capitalista. Entonces, ahí solamente decir que me da mucho gusto escucharte, ¿no? Porque creo que sintonizamos y en la mayoría del grupo que tenemos en la Comisión de Género, el Colegio de Sociólogos y Sociólogas, me parece que apunta hacia ese lado. Entonces, solamente dos comentarios. Yo creo que en lo que estamos hoy día no es algo tan novedoso respecto a otras épocas históricas que dejaron, por razones obvias, dejaron de existir. Y que tiene que ver con los momentos emergentes de todos los grupos que han sido colonizados, ¿no? Y que por lo tanto aparece la otredad, lo que tú mencionabas como la otredad. Y en ese sentido, yo creo que Chile, y me atrevo a decirlo así, las carreras en general de sociología, las 17 carreras de sociología de Chile, 17 universidades tienen sociología, apuntan más bien a una sociología totalmente colonizada, ¿no? Europeizante y que han dejado de lado lo que nos constituye como seres en este territorio, ¿no? Que es lo latinoamericano. Yo creo que en parte de los 90, en todos los 2000, o sea, las carreras de sociología en Chile han sido así. Y entonces, en ese sentido compartimos el diagnóstico que haces tú desde México, de que finalmente los cursos de sociología del género, o un curso por ahí de sexualidades, un curso por ahí de enfoque de género, ¿no? Terminan siendo cursos optativos o simplemente no se dan, simplemente no existe. Y por lo tanto, aquellas pensadoras que tú planteas al principio, ¿no? Como las pensadoras que, claro, no tienen el título de sociólogas en términos de la profesión, pero que sí se dedican al estudio de la sociedad, ¿no? Como todas las sociólogas que nombraste, no sé, como la Clara Zetkin o la Rosa Luxemburgo, simplemente no se estudian en las carreras de sociología. O sea, no aparecen ni siquiera en el pensamiento político clásico, no están. Yo creo que en eso estamos muy, muy al debe. Y yo más bien creo que lo que ha imperado, por supuesto, siempre hay casos, hay tendencias, no estoy hablando de algo totalizante, pero sí yo creo que es una sociología totalmente colonizada, una sociología muy higiénica, ¿no? Quiero poner el concepto, entre comillas, higiénica, porque donde se valora, por supuesto, lo cuantitativo, y sabemos de dónde viene eso de la sociología científica, positivista, etcétera, pero, y por supuesto, se desvalora lo cualitativo, que ahí hay o sea, en lo cualitativo, no sé, los cronistas, uno podría decir, no estudiamos los cronistas, no, y que deberían estudiarse en sociología. Entonces, concuerdo mucho con eso. Ahora, el punto que para cambiar esos currículums dentro de nuestras carreras de sociología y ser capaces de la eterna disputa que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Es que yo no veo la posibilidad cierta en las universidades chilenas de que las direcciones de las carreras tengan ese ímpetu por lo latinoamericano, por lo descolonizante y por lo tanto lo que sean antihigiénicas, ¿no? Más bien ahí creo que opera lo que nosotros conocemos muy bien, el concepto del poder y que
obviamente ahí está dando cuenta de otro espacio. Entonces, me parece muy interesante poder meterse en la construcción misma de la sociología latinoamericana, porque yo creo que hubo un intento en la teoría de la dependencia, ¿no? De explicar lo que nos pasaba a los países latinoamericanos. Pero de ahí todo ha sido en torno a lo europeo. Siempre, siempre. O las corrientes norteamericanas, como se llama, lo latino no tuviera pensamiento crítico, ¿no? Y por supuesto, eso se vuelve yo diría que a profundizar mucho más fuerte en el caso de las mujeres. Y que ensayistas, mujeres, poetas, literatas, música, el teatro, ¿no? Que no hacen parte tampoco de la sociología y esa expresión. Entonces, ahí solamente era como, más que pregunta, era como lo que me surge a mí para compartir contigo y que estoy totalmente de acuerdo y creo que es un debate importante, pero además es un cambio importante en el contexto actual donde se tienen que producir los cambios, ¿no? Y pusimos esta cosa que la sociología nunca más sin nosotras, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Nunca más sin nosotras. Eso. Gracias. Gracias, Claudia. Selene. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Sí, qué importante esta reflexión que haces, aguafiestas, pero necesaria, pero realmente cómo vamos a cambiar los planes de estudio. Y es cierto, es un problema, porque por eso es esta pregunta de ¿y quién tiene el poder? ¿No? Las élites universitarias, ¿qué composición tienen? ¿No? Y qué perspectivas vemos de que estén dispuestos, y digo aquí dispuestos porque sabemos que son élites masculinas, a permitir estas transformaciones. Y hay hace poco, la semana pasada tuvimos una actividad maravillosa con una profesora argentina de la Universidad Nacional de Tierra de Fuego, Eliana Devia, y entonces nos contaba que su universidad es muy joven. Y entonces ella fue parte de la creación de la carrera de sociología y entonces tuvo esta capacidad de incidencia, ¿no? Entonces ya fue difícil, fue muy duro, pero precisamente por ser una carrera que apenas estaba fundándose, apenas se le estaban formulando los planes de estudio y pudieron incidir, ¿no? Y pudieron, pues, tener ahí avances bien importantes. Entonces ya hay un contraste grande, ¿no? De los otros planes de estudio de las carreras de sociología de más tradición y la nuestra, ¿no? Pero bueno, pues ahí vemos que ese elemento circunstancial fue fundamental, ¿no? Lo reciente de la carrera ya, y yo sentí el contraste tremendo, ¿no? Yo vengo de la UNAM, una universidad, si le queremos decir bonito, de mucha tradición, y si le queremos decir feo, rancia, y entonces donde es muy difícil que haya esta incidencia. Pero hay también otra reflexión, que no nos están por todos lados machacando con conferencias, actividades muy oficialistas de la transversalización de la perspectiva de género. Entonces, estamos cayendo en las universidades en América Latina, creo que también, seguramente no en todas, pero en algunas alcanzo como a ver mucha simulación, ¿no? Que tiene que ver con la institucionalización del feminismo, con la academización del feminismo, y entonces, pues esto, ¿no? Que los espacios que ganamos las mujeres siempre son frágiles. Nuestras conquistas son frágiles, porque así de frágil es nuestro poder social. Entonces hemos ido ganando espacios universitarios, pero corremos el riesgo de que nuestras luchas y nuestros trabajos sean cooptados y que a final de cuentas haya una enorme simulación sin que cambien las cosas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Ahí hay una tremenda tarea pendiente hay que transformar las élites universitarias, hay que transformar los espacios donde se toman las decisiones. Pero también pienso que ahí está también el poder del aula, ¿no? O sea, este poder llegamos a dar clases, bueno, ahora que estamos regresando a la presencialidad, ¿no? Con toda la emoción y ya volviendo a ver estudiantes y no pantallas,
en un curso podemos tener 30, 40, 50 estudiantes que nos están oyendo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tenemos un pequeño micrófono y ahí esa es también la potencia de la docencia, ¿no? Y la potencia del aula, ¿no? Del salón de clases, que puede haber esta incidencia directa. En las bases, ¿no? En la comunidad, ¿qué es lo que está moviéndose? ¿No? Es lo que está cambiando. Las instituciones sociales, bueno, muchas instituciones pues están cambiando un poquito para permanecer iguales, ¿no? Entonces, sí, hay esta tensión tremenda, ¿no? En lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Claudia. Está súper interesante todas las reflexiones bueno, y a mí también se me vienen cosas así como recuerdos de cuando estudié. También está, a lo mejor como que yo siento de que en la malla de la universidad donde yo estudié, que fue hace muchos años igual ya, no pasaba tanto esa como entre comillas desconocimiento, pero por ejemplo si veíamos teoría social, la única autora que vimos fue Hannah Arendt. Y volvemos otra vez también a estas lógicas europeizantes y estas lógicas como también basadas como en Europa, en desconocimiento de lo que sucede en Latinoamérica. Y teníamos un ramo que era obligatorio, no estaba como que era género y multiculturalidades. Eran ramos no optativos, sino que obligatorios. Y ahí como que entre comillas profundizamos, pero sigue siendo ese espacio separado. Lo que comenta Claudia y lo que comentas tú, Selene, sigue siendo ese espacio separado. Yo después de la experiencia he vuelto a tener posibilidades de estar en aula o qué sé yo, y vuelve otra vez, una vez más, estas lógicas que hasta yo misma de repente trato de sacármelas de la cabeza como para poder ampliar el espectro incluso de nombres gráficos que se me vienen a la cabeza si alguien me habla de sociología. ¿Me entiendes? Y no tener que estar nombrando a Weber, a Marx, a Durkheim o a Comte como bueno, mira, pasaba esto. Porque si yo esa reivindicación en la historia, yo creo que es algo que está sucediendo hoy en día y que de una u otra forma, claro, que va a gestionar cambios. Ahora, mira, hay la pregunta que también a la que iba, que la hace Fabiola, que ella dice, ¿cómo, si pudieras profundizar un poquito más en esto de no ver a las mujeres en el desarrollo y la profesión de la sociología? Igual hemos ido hablando un poquito, o sea, han estado dando luces. Tú, Selene, con lo que has comentado, bueno, la Claudia también con lo que aportó, lo que hemos estado tratando en esta lógica, y si pudiéramos profundizar un poquito más en eso, como en el desarrollo, las implicancias como más, yo creo que también contemporáneas de lo que sucede ahora, más allá también de decir, oye, en la academia es necesario que esto sea incluido, no como adjuntado, sino que como parte de, no como en un todo, por así decirlo. No sé ahí, Selena, cómo tú lo profundizas o cómo lo has visto en tu experiencia. Sí, gracias. Pues sí, creo que es muy patente también en el ámbito profesional extraacadémico, pues incluso yo creo que de manera más intensa, ¿no? Que en el espacio académico, porque en los espacios académicos pues todavía nos movemos, eh, es horrible, pero decirlo así, pero aunque sea en esta simulación, ¿no? Aunque sea en este nivel de lo políticamente correcto, pero en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos que aunque tienen también este velo de la igualdad, pues que en realidad se reproducen estas tendencias de manera muy fuerte. Yo creo que en muchas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones de periodistas donde también podemos participar sociólogos y sociólogas, pues creo que se reproduce muchísimo esto de, pues todo esto que incluso plantea Robert Merton para el ámbito científico, pero que ocurre en muchísimos ámbitos, ¿no? De el efecto Mateo, ¿no? Y que Harriet Zuckerman habla del efecto Matilda, ¿no? Esto de
logros de las mujeres, pero que son como que de algún modo apropiados por compañeros, ¿no? Y que eso pues pasa en ámbitos académicos y también en ámbitos extraacadémicos, ¿no? Pues por estas tendencias que decimos que vamos reproduciendo en la mayoría de los espacios sociales, ¿no? Entonces, sí, pues creo que se reproduce todo esto que ya hablábamos de la brecha salarial y también de un sobretrabajo para las mujeres en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos las sociólogas, ¿no? Porque pasa esto de que la gestión cotidiana de los diversos espacios va corriendo a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces, eso de los trabajos de cuidados en una acepción muy amplia, ¿no? Porque también en los espacios de trabajo, en los espacios laborales, también hay trabajos de cuidado que suelen quedar relegados a las mujeres sin que no sean ni reconocidos ni pagados, pero que sin ellos simplemente no iría ese equipo de trabajo, ¿no? Y eso pues se reafirma también en los espacios extraacadémicos de científicos sociales, ¿no? Este trabajo de cuidados que no se nos remunera, no se nos reconoce, además de la parte de trabajo que sí se nos reconoce y paga. Yo eso le llamo el trabajo de las invisibles. Es como estas cosas invisibles que suceden cuando nadie ve y que uno después mira los créditos en otras acciones y que por lo general esos créditos van de la mano de la mirada más masculina, más masculinizada también que tenemos muchas veces. Mira, también tenemos otra pregunta de una compañera de la comisión, Ana María Alejandra, y ella dice que si, desde tu experiencia, ¿cómo se han ido desarrollando acciones o estrategias concretas para reposicionar y lograr la participación en espacios que tradicionalmente ocupan los sociólogos? Como desde tu experiencia en México, ¿cómo lo han ido ¿cómo se llama? Visibilizando o cómo lo han ido tratando, por así decirlo? Pues yo creo que acá en México, pues ha sido fundamental el impulso pues de las chavas más jóvenes, ¿no? Que traen pues todo este impulso del movimiento en la calle, pero también de ir ocupando espacios, ¿no? Entonces creo que ahí ha sido fundamental ese impulso y más bien las más grandes después hemos ido acompañando esos procesos que han empezado las compañeras más jóvenes, ¿no? Y hemos ido aprendiendo a trabajar más en colectividad, ¿no? O sea, definitivamente yo sí siento que en los últimos años ha habido más interés por trabajar colegiadamente y no cada quien en su cubículo. Y creo que eso ha sido una de las labores pedagógicas del movimiento feminista, ¿no? Y que incluso tiene que ver como con esta enseñanza de las amigas son importantes, ¿no? Y también en los espacios laborales, acuerparnos entre amigas es importante, ¿no? Entonces, creo que esa enseñanza ha sido muy importante, ¿no? Trabajar en red y que un poco es, creo que lo que puede contrarrestar lo que platicábamos con Claudia pero ¿cómo vamos a poder cambiar los planes de estudio si las élites universitarias son muy masculinas y son hostiles incluso a los movimientos feministas y al pensamiento feminista? Lo que nos queda, pues, es estar organizadas, ¿no? Lo que nos queda es ir tejiendo redes para ir ganando espacios, ¿no? De todas maneras, yo en la experiencia igual así, no sé si hay alguien más que quiera acá hacer una pregunta de los chicos, Claudia, algún comentario. Yo igual me llevo como reflexiones varias cosas, porque yo siento de que habían cosas que como que como te digo, yo estudié hace 17 años sociología, entonces como que
en las generaciones mías como que todo esto todavía estaba como incipiente, los cuestionamientos eran como, si tú lo traías en tu historia cotidiana, quizás era más probable de que tú tuvieras acceso a tener muchas más alternativas, por ejemplo, teóricas o prácticas. Yo también en la experiencia me vi afectada por esa situación así como de estas miradas más masculinizadas o qué sé yo, como dedicarme mucho más a las sociologías más comunitarias o prácticas y como que también verme catalogada casi como trabajadora social por esta situación así como no, entonces tú no haces sociología, lo que estás haciendo es trabajo social y que como que va resonando también. Y esto de, como tú dices, de como de hoy en día ver esta agrupación también a mí me conecta mucho de las veces que he trabajado en grupos de mujeres o que me ha tocado ver en la academia o ir a compartir ciertas cosas sobre feminismos y qué sé yo, que me gusta mucho el carácter de juego que le dan como a este juego serio, como una especie de juego serio, de tomártelo, de tomarte la colaboración no desde las viejas miradas de la competencia a ver quién más, quién menos, sino que quién desde sus diferencias aporta a ese espacio y desde ahí cómo vamos jugando, o vamos sonriendo, o vamos dándonos ánimo, o vámonos riéndonos también de las desgracias y de las aventuras, qué sé yo, en los espacios de trabajo que generan cosas serias también y que da la sensación de que lo estás pasando también que pareciera como que no fuera real y en realidad estás haciendo algo súper serio, que es volver a reivindicar los espacios de cómo finalmente nosotros nos estamos relacionando como sociedades, cómo estamos respetando nuestras propias diferencias. Así que, Selene, yo estoy súper agradecida, así como muy agradecida, porque de verdad es como, siento que tu texto como inicio para sobre todo las personas o las mujeres, los hombres que están iniciando a estudiar sociología, poder abrir desde este espacio como decir, oye, mira, acá también somos parte de toda esta mirada, no nos dejen fuera, yo creo que es un tremendo ya avance. De que podamos estar hoy día hablando de esto, ya es un avance. Porque yo hace 17 años no me lo imaginaba que no fuera dentro del curso que tuve de género, ¿me entiendes? Como, incluso hablar de feminismos más comunitarios, que son los que reivindican también un poco la posición de las mujeres en Latinoamérica, que somos totalmente diferentes a las mujeres europeas. Sí. Oye, yo quería también agradecerte en nombre de la comisión, de todas las compañeras y los compañeros que están acá, y también decir, bueno, que esto es un incentivo para que también nos armemos redes, ¿no?, entre las propias sociólogas, ¿no?, sociólogos, qué sé yo, de América Latina, que estemos en estos rumbos. Y lo otro, decirle a las personas que nos están escuchando que vamos a subir tu PPT, ¿no?, que justamente no se pudo ir cambiando las imágenes, pero bueno, también estamos aprendiendo, así que esta es nuestra primera, has inaugurado las charlas durante este año, así que eso ha sido maravilloso. Y lo segundo, de poder también compartir el texto que nos mandaste, ¿no?, para que tanto estudiantes como colegas puedan efectivamente poder leer lo que estás desarrollando y dejar incentivado a todos para armar una red a nivel latinoamericano, ¿no?, que yo creo que tenemos las posibilidades y podemos hacerlo, porque también, aunque yo fui la aguafiesta y puse el tema del poder, pero también, y por experiencia, creo que sí es posible cambiar diferentes aspectos y lo hemos ido haciendo en América Latina, si no, no estaríamos también este resurgimiento más de reflexión crítica, ¿no? Y creo que eso es un gran paso para nuestra América. Eso. Muchísimas gracias. No sé si alguien... Yo quiero también, estuve escuchándote atentamente, Selene, y la verdad ha sido una fantástica lección. Yo como hombre sociólogo, antiguo además sociólogo, criado en esas tradiciones que tú señalabas, para mí ha sido súper buena tu charla, plantea montones de reflexiones, sobre todo para nosotros que venimos de otras culturas y que el patriarcado fue nuestro contexto privilegiado, obviamente. Así que muy aleccionador, muy útil, realmente buenísima tu conferencia. Así es que gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Gabriela, Claudia, Germán, y pues a todas, todos, todes, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues yo, y pues
Muchas gracias por leer, ¿no? Porque eso también que planteamos en ese artículo, ¿no? Que exige leer una mujer es como que poner en pausa la lectura de otros grandes escritores que también tenemos siempre muchas ganas de leer y siempre tenemos pendientes que leer, y es dejar eso a un lado para darle tiempo también a la escritura de las mujeres. Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación y por escuchar, y pues para mí ha sido un honor. Gracias. Muchas gracias, Selene. Gracias. Para nosotros Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Selene. Gracias a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Nos vemos Muchas gracias. Hasta luego. en nuestra segunda conferencia, que pronto viene. Gracias. Muchas gracias. No se pierdan lo que sigue, que viene bueno también. Viene bueno, como dice la Gabriela. Chao, chao, gracias.